Felicito por lo que ha hecho. Vamos a hablar de Cuba. Cuba para todos nosotros, para aquellos que hemos dado una parte de nuestras vidas. Procura de la libertad y la soberanía personal de cada ciudadano. Porque hoy en día, desde mi perspectiva, el gobierno de Cuba es soberano. Ya no tiene la dependencia que en su momento tuvo de la Unión Soviética. Pero el ciudadano cubano es el que no es soberano. El ciudadano cubano es prácticamente un esclavo. Y en base a eso, luchamos contra el régimen totalitario cuando la soberanía del cubano y de Cuba habían desaparecido, y seguimos luchando hoy cuando la soberanía del ciudadano, que es más importante que la propia soberanía de la nación, desde mi perspectiva, ha sido totalmente mutilada. Un día como ayer, hace 116 años, murió en combate José Martí. Un día como hoy, hace los pocos años de 109, inauguramos la República. Juan lo decía hace un momento, subió la bandera en el morro, pero nunca imaginamos que íbamos a tener una república tan corta, tan breve, como la que lamentablemente tuvimos. Nuestro país tuvo muchas sombras en esos 57 años que precedieron al arribo del régimen totalitario, pero tuvo más luces que sombras. Logramos grandes progresos en el aspecto económico, en el aspecto social y en el aspecto político. Grandes progresos. Cierto que padecimos dictaduras como la de Gerardo Machado, como la de Fulgencio Batista. Pero cuando en Cuba se produce el proceso insurreccional que culmina con la Revolución del 59, Cuba estaba situada entre los países más avanzados económica y socialmente de todo el hemisferio occidental. Me remito a las estadísticas de Naciones Unidas de la época y a informaciones, estadísticas también de organismos internacionales. Y no estoy hablando de informaciones que han hecho los exiliados, estoy hablando de informaciones que preceden al triunfo de la revolución. El triunfo de la revolución no solo trajo para el ciudadano la pérdida de sus derechos, sino que también trajo el fin del desarrollo. La economía cubana quedó totalmente destruida con el régimen totalitario. Por las prisiones se calcula que han pasado en estos 52 años aproximadamente 500.000 de personas. Y estoy hablando por motivos políticos. Personas que han estado 24 horas presas y personas como Mario Cháñez de Armas que han estado 30. Esto es un fenómeno crudo y duro. Lo que más nos duele a los cubanos, y lo padecí en ese país que tanto amo, en Venezuela. Yo siempre lo digo a mis amigos venezolanos, yo soy mitad venezolano, es que a veces me decían, pero ustedes se fueron, ustedes no lucharon. Una gran injusticia. Nosotros no es que luchamos, es que seguimos luchando. En estos 52 años, nunca ha dejado de haber un preso político en una prisión cubana. Es que no solo hemos luchado dentro de Cuba, también se ha luchado fuera de Cuba. O sea, hay un número importante de cubanos de diferentes generaciones que han dado lo mejor de sí para tratar de llevar a Cuba la libertad, el derecho y esa soberanía personal a la que hacía referencia. Lamentablemente, nuestro esfuerzo no ha sido culminado con el éxito y el tiempo nos ha ido comiendo la memoria, y es lo que ha hecho posible que muchos desconozcan e ignoren ese pasado tan fuerte, tan grande, en el cual tantos cubanos dieron la vida. Más de 4.000 personas han sido ejecutadas en Cuba.
miles murieron en combate, alzados en las montañas y en los llanos. Y a esas personas que tenemos tan de cerca, aquellos que amamos la libertad, no importa el lugar donde hayamos nacido, es a las que siempre nosotros, por medio del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, pretendemos rendirle tributo. Ahora bien, Castro no solo destruyó la sociedad cubana, Castro también se lanzó al mundo exterior, y Venezuela fue siempre la perla anhelada de la corona del castrismo. Desde el propio año 1959, el dictador cubano viajó a Venezuela, y ese hombre tan gigantesco como fue Rómulo Betancourt fue, junto a Muñoz Marín, los únicos dos líderes latinoamericanos que se percataron en el propio año 59 de quién era Fidel Castro. Otros vinieron después, pero fue don Rómulo Betancourt. Yo no soy adecuado, porque ya Alexis me está mirando ya. Fue don Rómulo Betancourt el hombre que se percató lo que buscaba y lo que pretendía Fidel Castro. Inició un proceso de subversión y de destrucción de las democracias en América Latina. En estos días conversaba con mi amigo el teniente Colina, que es un general de virtudes y de patriotismo, no un teniente. Gracias. Conversaba con el teniente Colina que en el propio año 59 Fidel Castro organizó, año 59, el año del triunfo de la revolución, 4 invasiones a 4 países latinoamericanos: Nicaragua, Panamá, Santo Domingo y Haití. Cierto que en 3 habían dictaduras, pero él no era quien para introducir sus intereses en esas naciones para resolver los problemas de esos países. Esa subversión totalitaria ha estado presente siempre desde Cuba en el hemisferio, pero la peor de todas ha sido la que han padecido los cubanos de la isla. Una miseria terrible, unas prisiones horripilantes. En estos momentos, el gobierno cubano ha iniciado una campaña de excarcelación con deportación. Muchos no imaginábamos que esto iba a tener lugar. No nos pasaba por la mente de que esto iba a tener lugar, y así ha sido. Una campaña de deportación y excarcelación con el propósito de desarticular la oposición interna y de restarle a la oposición externa la capacidad de servir de caja de resonancia para lo que se hace dentro de la isla. Hoy más que nunca es importante, es básico que le brindemos solidaridad a aquellos que en Cuba luchan, que nos situemos no por encima de las banderas, que sumemos nuestras banderas y que seamos capaces de trabajar juntos todos aquellos que estamos amenazados de una manera u otra por lo que el castrismo ha representado. En los años 60 se inició la subversión. Chávez trata de mantenerla. ¿Cuál es el resultado? Opresión y negación de derechos ciudadanos. En Cuba, como lo conocen, no quiero repetirlo, en Cuba, como bien saben, no hay capacidad de elegir a los gobernantes. En Cuba no hay libertades económicas. Y las libertades económicas que dicen que en este momento están disponiendo son simplemente para que usted tenga derecho de ponerle clavos a un zapato o del poder de cortar el pelo a un vecino. No hay capacidad para que el ciudadano, por medio de la gestión económica independiente, llegue a ser soberano. Ese es el gran temor de toda dictadura, y es en lo que nos tenemos que preparar. Prepararnos para eso, prepararnos como equipo para poder enfrentar las dictaduras de una manera consciente, clara y con herramientas que sean efectivas. El pueblo cubano sigue su lucha. Nosotros simplemente pedimos que aquellos que saben lo que es la libertad no lo olviden nunca. Muchas gracias.